Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura ensayo La transición del centro material al centro moral, basado en las enseñanzas de Seva Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Introducción. En el análisis profundo de la conciencia presentado por su divina gracia Seva Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el problema esencial del alma condicionada no es meramente el apego a los objetos externos, sino la tendencia interna a ocupar el centro. Esta inclinación, querer ser el disfrutador, el controlador, el referente principal, constituye el núcleo del falso ego. Cuando una persona inicia la vida espiritual, suele identificar el problema con sus manifestaciones más visibles: ambición, sensualidad, competencia, deseo de poder. Sin embargo, al abandonar gradualmente estas formas burdas, no necesariamente abandona el principio que las sustenta. El centro no desaparece, simplemente cambia de expresión. Una de las transiciones más delicadas del camino espiritual es el paso del centro material al centro moral. Ya no se busca ser el más rico, el más influyente o el más admirado en términos mundanos. Ahora se desea ser el más correcto, el más disciplinado, el más fiel, el más puro. El escenario cambia, pero el principio interno puede permanecer intacto. Este ensayo explora esa transición, sus riesgos, su psicología interna y la manera en que, según las enseñanzas de Srila Prabhupada, puede trascenderse verdaderamente. El abandono del centro material. En la etapa inicial de la vida condicionada, el centro material se manifiesta claramente. La identidad corporal define los parámetros del valor personal: mi riqueza, mi apariencia, mi estatus, mi influencia, mi éxito comparativo. El individuo se mide en función de cómo destaca frente a otros. La competencia es el motor y la comparación es constante. Cuando la persona entra en contacto con la filosofía del Bhakti, comienza a comprender que el disfrute material no produce satisfacción duradera. Aprende que el alma no es el cuerpo y que la verdadera identidad es espiritual. Esta comprensión debilita el atractivo del centro material. Sin embargo, abandonar lo burdo no equivale a erradicar la tendencia centralizadora. El ego, al verse desplazado, busca nuevas formas de afirmarse. El nacimiento del centro moral. En esta transición, el deseo de centralidad ya no se expresa como ambición económica o sensual, sino como superioridad ética. El pensamiento puede adoptar nuevas formas. Yo sigo los principios con más rigor. Yo soy más coherente. Yo entiendo mejor la filosofía. Mi práctica es más auténtica. Ahora el parámetro no es la posesión, sino la virtud. El centro ya no es la riqueza, sino la rectitud. Externamente esto puede parecer progreso genuino, y en cierto sentido lo es. La persona ha abandonado hábitos dañinos y ha adoptado disciplina. Pero si la motivación profunda sigue siendo la autoafirmación, el ego simplemente se ha refinado. Srila Prabhupada advertía que el orgullo espiritual es más peligroso que el orgullo material porque se disfraza de pureza. El mecanismo psicológico de la superioridad moral. El centro moral ofrece algo que el centro material no puede ofrecer tan fácilmente: legitimidad. En el plano material la competencia es evidente. En el plano moral, la competencia puede justificarse internamente como defensa de la verdad. La mente puede decir: no es que quiera ser superior, simplemente estoy defendiendo los principios. No es orgullo, es fidelidad. No es ego, es claridad filosófica. Pero si la emoción subyacente es la necesidad de sentirse mejor que otros, el principio de centralidad sigue operando. El ego se siente más seguro cuando puede sostener una identidad moral sólida. La rectitud se convierte en una fuente de autoestima. Así, la transición del centro material al centro moral es en muchos casos una sofisticación del mismo impulso original. El riesgo de la comparación espiritual. En el centro material la comparación se basa en posesiones. En el centro moral la comparación se basa en cualidades. La mente comienza a evaluar: quién canta mejor, quién predica con más claridad, quién es más estricto, quién tiene más conocimiento. Esta comparación puede ser muy sutil,
no siempre se expresa en palabras, puede permanecer como una sensación interna de posicionamiento. Srila Prabhupada enseñaba que el devoto verdadero no compite por prestigio, sino que coopera para el placer de Krishna. Cuando la cooperación domina, incluso en el plano moral, el centro no es Krishna, es la autoimagen. La ilusión del progreso automático. Un peligro en esta etapa es asumir que la mejora externa equivale a purificación interna. La persona puede haber abandonado intoxicación, ambición material y comportamientos degradantes. Puede haber adoptado disciplina y práctica constante. Sin embargo, el ego puede haberse trasladado intacto al nuevo terreno. El centro moral puede ser más difícil de detectar porque está asociado con virtudes reales. El practicante realmente está mejorando, pero la orientación interna aún puede ser autocentrada. La transición no es simplemente ética, es ontológica. No se trata solo de comportarse mejor, sino de cambiar el eje de identidad. El falso ego refinado. Srila Prabhupada definía el falso ego como la identificación errónea de uno mismo como el hacedor y el disfrutador. En el plano material esto es obvio, en el plano moral se vuelve más sutil. Yo mantengo el estándar, yo sostengo la pureza, yo soy ejemplo. Aunque la acción sea correcta, la apropiación interna puede continuar. El falso ego no necesita riquezas para sobrevivir, puede nutrirse de disciplina, austeridad y conocimiento. Por eso la transición al centro moral no es el final del ego, puede ser su fase más elegante. La tensión interna en esta etapa. Muchos practicantes experimentan cierta rigidez durante esta transición. Al sentirse identificados con su rectitud pueden volverse excesivamente críticos, poco tolerantes, defensivos ante cuestionamientos, sensibles a la falta de reconocimiento. La rectitud se convierte en identidad y cualquier cuestionamiento se siente como amenaza existencial. Sin embargo, el propósito de la vida espiritual no es fortalecer una identidad moral independiente, sino rendirse al Centro Supremo. El papel de la introspección honesta. Para trascender el centro moral se requiere introspección sincera. Preguntas esenciales pueden incluir: ¿me duele más que Krishna no sea servido o que yo no sea reconocido? ¿Defiendo los principios por amor o por identidad? ¿Me alegra genuinamente el progreso de otros? Esta evaluación no es autocrítica destructiva, sino claridad espiritual. Srila Prabhupada enfatizaba la importancia de la humildad genuina. La humildad comienza cuando uno reconoce que incluso sus virtudes pueden ser apropiadas por el ego. De la moralidad a la devoción pura. La moralidad es una base necesaria, pero no es el objetivo final. Una persona moral puede seguir siendo el centro. Un devoto puro ha desplazado completamente el centro hacia Krishna. La diferencia radica en la motivación. La moralidad centrada en el yo, soy correcto. La devoción centrada en Krishna, que Él esté complacido. Cuando el centro se desplaza verdaderamente, la rectitud deja de ser identidad y se convierte en servicio. La descentralización amorosa. La transición completa ocurre cuando el practicante comprende que su valor no proviene de su superioridad, sino de su conexión. En esta etapa la comparación pierde fuerza, la cooperación se vuelve natural, el éxito ajeno produce alegría. La crítica se convierte en oportunidad de crecimiento. El centro moral se disuelve en algo más profundo, una identidad relacional. No soy el estándar, soy servidor del estándar. No soy el defensor de la verdad, soy instrumento de la verdad. La paradoja del progreso. Curiosamente, cuanto más avanza el practicante, más detecta sutilezas internas. Al principio ve errores evidentes, luego descubre motivaciones mezcladas, más adelante percibe inclinaciones casi invisibles. Esta revelación no es retroceso, es profundidad de conciencia. La transición del centro material al centro moral es necesaria, pero no definitiva. Conclusión. La transición del centro material al centro moral representa un avance significativo en la vida espiritual. Abandonar la ambición burda y adoptar disciplina es un logro real. Sin embargo, según las enseñanzas de Srila Prabhupada, el proceso no culmina allí.
El deseo de ser el centro puede refinarse y vestirse de virtud. Puede adoptar la forma de rectitud, conocimiento o pureza externa, pero mientras la identidad se sostenga en la autoimportancia, el principio básico del condicionamiento continúa activo. El verdadero progreso ocurre cuando el centro no es ni el disfrute material ni la superioridad moral, sino Krishna. La moralidad es el peldaño, la devoción es el destino. Cuando el corazón deja de buscar afirmación en su propia virtud y encuentra satisfacción en el servicio desinteresado, la transición se completa. Entonces el practicante ya no necesita ser el ejemplo, el más correcto o el más reconocido. Le basta con ser instrumento. Y en esa descentralización amorosa el alma descubre algo sorprendente. Al dejar de intentar ocupar el centro, encuentra una paz más profunda que cualquier forma de protagonismo. Ahí comienza la madurez espiritual verdadera. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.